Why didn't you save him? Aren't your magic ladybugs supposed to repair everything? You have to be wrong. Marinette le mintió a Adrien y le contó una historia falsa sobre cómo Gabriel se sacrificó heroicamente para salvar a Ladybug y derrotar a Monarca. Así Adrien nunca supo que su padre era el villano al que estuvieron enfrentando durante tanto tiempo. Pero, ¿tú crees que hizo realmente lo correcto? ¿Está justificado mentirle a alguien, aunque sea por su salud mental? ¿Los héroes pueden mentir? Hoy te traigo la respuesta a esta pregunta que ha dividido los Miraculers de todo el mundo en estos días. ¿Marinette debió o no mentirle a Adrien en el especial de Cronobag? Trae tu bebida favorita y púchale play a la intro. ¿Puede volverse uno loco con la verdad? De ser una chica normal, Marinette pasó a una superhéroe de 14 años que pelea contra un villano que constantemente atenta contra su vida. Y ahora, este es uno más de los secretos que le debe guardar a su novio. Secretos que a veces, incluidos nosotros, olvidamos que ella guarda. Los secretos de Adrien. ¿Qué cosas ignora Adrien de las que Marinette sí sabe la verdad? Bueno, para comenzar, que Natalie fue cómplice de su padre, su única figura materna y su apoyo emocional en los últimos episodios, y que casi es desvivida por usar el Miraculous del pavo roto, ayudó a su padre a cometer no solamente crímenes contra la humanidad, sino que como Chat Noir puso en juego la vida de Adrien sin darse cuenta en muchas ocasiones, con planes cada vez más nefastos. Es decir, Natalie le hizo daño con intención, aunque claro, no sabía que era Adrien, pero eso debería hacer sentir bien a Adrien cuando ahora tiene como figura materna a alguien que quiso dañar a otros seres humanos solamente para cumplir con un plan malévolo de su jefe. Además, me sorprende lo poco que han profundizado con el tema de los sentimonstruos. Marinette ahora sabe que Adrien es un sentimonstruo y que estuvo siendo controlado por sus padres. Es decir, toda su vida es una mentira. Tiene un origen mágico y siempre fue sometido a la voluntad de alguien más. Por otro lado, Kagami, Felix y Natalie y Plagg saben la identidad de Ladybug y ella sabe que ellos lo saben, y aún así le insiste en que no deberían revelarse las identidades, básicamente fingiendo que nadie sabe la de ella. Pero sabemos que no es así, y estos son los primeros secretos que Marinette tiene con Adrien. Tal vez haya más cosas, no recuerdo, pero ¿realmente son mentiras que le dijo a Adrien? Pues en realidad no, Marinette nunca negó ninguna de estas cosas. De hecho, son cosas de las que se enteró al igual que nosotros, en el camino, en sus aventuras. Adrien nunca preguntó por estas, y ella nunca tuvo que mentir, solo no le compartió esta información a él. Y es que, ¿debería? Antes de ser una ciudadana normal, ella es una superhéroe, y la información debería ser privilegiada dependiendo de su criterio. Aunque claro, si es incorrecto o correcto al final dependerá de muchos de nosotros. Pero hasta aquí no podemos decir que él ha mentido, pero el peso que lleva con los secretos que guarda ya nos muestra que Ladybug emocionalmente tampoco está tan bien. Y tal vez lo único que le hacía sentir bien es que no había dicho ninguna mentira, al menos no hasta el especial de Londres. La historia de Marinette. Adrien le pregunta directamente qué le pasó a su padre. Ella, quien probablemente ya le dio 1000 vueltas en la cabeza a esto, le dijo una mentira no tan creíble. Su padre es un héroe, y con esto el fandom de Miraculous Ladybug se dividió. ¿Debió mentirle a Adrien? ¿O Adrien tiene el derecho de saber la verdad y de procesarla como él vea conveniente? Y es que eso suena muy bonito como idea, en un mundo perfecto, pero ¿realmente nos hemos sentado a evaluar las consecuencias de esto? Adrien es un chico de 14 años. No sabemos cómo fue su madre. En la mente de Adrien, ella es perfecta, pero casi esos 14 años de vida se las pasó encerrado con clases en casa, sin conocer el mundo, sin amigos más que los impuestos por su familia. Chloe, una amiga que poco a poco se volvió mala influencia, solo conoce su núcleo familiar porque durante mucho tiempo el resto de su familia los despreció. Queda claro que los abuelos no eran tan buenas personas y que su primo y su tía, por alguna razón, no buscaban realmente la felicidad de Adrien. Así que estaba solo en un mundo donde su madre era la única que lo entendía, hasta que pasó lo peor. Su madre se desuscribió de la vida y ahora, ante la frialdad de un padre que nunca supo serlo, es lanzado al mundo sin estabilidad emocional, sin madurez, sin un equilibrio psicológico apropiado, en un lienzo en blanco que se alimenta de tristeza bajo el control de su padre, que le impone un estilo
de vida y hasta gustos que él no comparte. Él es el títere de alguien más y aún así lo ama porque es la única familia que le queda. Claro, hasta que conoce a Marinette y sus amigos. En menos de un año, ahora tiene un vínculo con alguien más. Pero en menos de un año, no puedes reemplazar a las personas que según te dieron la vida y te cuidaron desde siempre. ¿Por qué? Sí debió mentirle. Adrien no es un adulto, es un niño de 14 años que acaba de perder a su madre y que se volvió esclavo de un padre que lo maltrataba psicológicamente. A ese niño, cuyo luto tiene menos de un año, se le debe decir que el único vestigio de su núcleo familiar se acaba de desuscribir de la vida. A tus 14 años te quedaste sin padres, te quedaste solo, no sabes cómo. Se sale de tu control. Esta situación para un niño normal es traumatizante y en la vida real te puede llevar a muchas cicatrices emocionales que no podrían sanar sin muchos años de terapia. Ahora, Adrien no es un niño normal, nunca desarrolló habilidades sociales, fue aislado del mundo y ahora queremos que actúe como un adulto y después de esto lo va a tener que hacer. Pero me estás diciendo que, aparte de vivir esto, tenemos que decirle que su padre era un villano que intentó desvivir en muchas oportunidades a gente de su localidad, incluyéndolo a él, con tal de cambiar el mundo con un poder que iba a causar que alguien más se desviva, porque sí, ese era el precio de que su madre reviva, y que tuvo a su madre desvivida durante un año entero en un altar en el sótano de su casa. ¿Se dan cuenta que Adrien casi pierde la cabeza cuando accidentalmente le dio un cataclismo monarca y ahora le debemos decir que no solo era su padre, sino que él básicamente lo desvivió y por su culpa Monarca se puso más extremo con sus planes porque se le acababa el tiempo y todo es a causa de él? Además de causarle a su padre un sufrimiento constante mientras su cuerpo se desintegraba, debemos contarle a ese niño de 14 años que incluso si Monarca no pedía el deseo absoluto, su papá igual iba a desvivirse por el cataclismo que le dio accidentalmente. Él debe saber que fue clave para que su padre se desviva de la vida y ya no esté con él. ¿Exactamente de cuántos Chat Blanc estamos hablando? Y para rematar, nos estamos olvidando de que la gente es cruel. Y si París sabe que esto pasó, no solamente un país entero lo va a odiar, como el niño que no hizo nada, y sí, sé que no tiene sentido, pero se olvidan de que la gente es cruel, tonta y despiadada, sino que va a vivir el resto de su vida estigmatizado como el hijo de un villano, impidiendo que pueda llevar una vida normal jamás, por lo que jamás podrá salir de casa sin que alguien lo reconozca y como mínimo lo vea mal. ¿En serio pensamos que esto es correcto? ¿Por qué no debió mentirle? Claro que hay razones para no mentirle, no lo niego. Primero que nada, lo obvio, que esto no se va a quedar así. Adrien quiere venganza y podemos verlo al final del especial con su mirada perdida y llena de odio. Quiere saber qué pasó y peor aún, ahora que su padre es un mártir, lo quiere traer de vuelta. Y seguro que está evaluando si debe o no cambiar el universo con un deseo absoluto para revivirlo. Además, que ahora se nota que ha iniciado un pequeño rencor con Ladybug, una llama que va a crecer capítulo a capítulo, por no haber hecho lo suficiente para salvarlo. Es decir, sí vimos cómo reaccionó, y no solo eso, sino que a pesar de que Ladybug lo hizo para que su conciencia esté tranquila, la conciencia de Adrien no está tranquila. Adrien también siente culpa, pues no pudo ayudar a Ladybug en la batalla contra Hackmod, ya que estaba en Londres, y está convencido de que esta situación es su culpa, y esto va a tener consecuencias. Se me ocurre un fatal escenario donde se entere de todo esto en 1 o 2 temporadas y se vuelva un villano peor que Lila, y sea el nuevo portador del Miraculous de la mariposa para un tercer acto. Aunque claro, esas son solamente especulaciones mías. ¿Estuvo bien o no? Ahora quiero que entiendan que no estoy diciendo que exista realmente un camino correcto. Como dijo Bonix, ambos caminos van a tener momentos buenos y malos, y solo depende de Marinette enfrentar las consecuencias de la decisión que tomó. Pero, ¿podemos realmente condenar a Marinette por no tomar la decisión que a ti te gusta? ¿Se dan cuenta de que todo esto pasó el mismo día y que Marinette estaba destruida con todo lo sucedido y que tuvo que tomar una decisión rápida a una pregunta que realmente no tiene respuesta? ¿Se dan cuenta que Marinette tiene 14 años y está tomando decisiones que incluso para un adulto son muy complicadas? Y que incluso si hubiera otra solución, como niña de 14 años que es normal que haya metido la pata? He leído comentarios que incluso la comparan con Lila y pues no. Conclusión. Personalmente, creo que es obvio que Adrien no ha desarrollado las herramientas emocionales necesarias para lidiar con algo así. Ni siquiera es como un niño normal. Tiene el desarrollo emocional mucho más atrasado que una persona normal de 14 años. Y al final del día, incluso si se haya solamente pospuesto lo inevitable, porque creo que todos estamos de acuerdo de que Adrien con la verdad era un Chat Blanc en potencia, incluso sin ser akumatizado,
Su psique es demasiado frágil y ya lo ha demostrado anteriormente. Personalmente yo creo que salvarlo del trauma de la verdad, al menos temporalmente, fue la mejor elección. Darle tiempo a que madure, a que se desarrolle, a que viva. En un caso normal, yo se lo diría cuando sea mayor de edad, cuando sea más maduro y con suerte pueda lidiar con eso. El trauma es inevitable y solamente lo hemos pospuesto y veremos la consecuencia de esta mentira en la temporada 6. Lo que no vimos que pasó en un instante, lo veremos disuelto en 27 capítulos. Y no solo para Adrien, sino también para Marinette, quien ya sabemos por los spoilers de la temporada 6 que su mente se está derrumbando poquito a poquito por la gran mentira que le dijo a la persona que más ama. A veces me pongo en el papel de Adrien y me pongo a pensar si me gustaría que me mintieran con algo con lo que yo sé que no estoy preparado para saber. Y creo que si alguien lo hiciera, me gustaría que sea alguien que me ame, porque sé que esa persona lo hace porque lo considera lo mejor. Y si esa persona es tan importante en mi vida, tal vez, probablemente lo sea. Y con eso terminamos el video de hoy. La verdad es que se armó todo un debate sobre este tema y le estuve dando muchas vueltas y al final, después de una conversación con Fangirl, saqué estas conclusiones. Así que saluditos para ella y un gran agradecimiento. Puede que mi opinión sea errada o puede que no coincidamos con nuestro punto de vista, pero aún así me gustaría escuchar tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Debió mentirle o no? Déjame tu opinión en los comentarios para poder escuchar otro punto de vista, ya que me parece muy sano todo eso. No olviden tomar agüita y hacer ejercicio y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, bye bye.